Pequena fala de abertura, e depois eu vou convidar a professora Shaddai a fazer a palestra dela, tá bom? Então, bom dia a todas, todos. Boa tarde também para algumas pessoas que estão aqui com a gente. É com muita alegria que abrimos hoje o evento Rumos da Pesquisa em Artes Cênicas em Tempos de Crise 2. Organizar a vida, viver na arte. Antes de mais nada, quero lembrar o trabalho incansável dos membros do grupo de pesquisa Processos Criativos em Artes Cênicas, que conseguiram construir esse encontro tão importante para nós nesse momento. Adriano Cipriano, Cristóvão de Oliveira, Diego Baff, Luciana Baroni, Marcela Burchard, Nádia Luciani. Quero agradecer muito especialmente a Gabriela Valcanaia, Vinícius Medeiros, que trabalharam na divulgação, na arte do evento, a Elisa Ribeiro também, que vai traduzir a palestra de hoje. Também agradecer à professora Cíntia Ribeiro Veloso, diretora da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação do campus, pelo seu apoio e orientações. A professora Cristiane Wozniak, editora-chefe das revistas periódicas da FAP. A diretora do centro, professora Rosemary Rocha. A diretora do campus, professora Noemi Nascimento Ansai. Ao pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Renan Bandeirante de Araújo. A diretora de pesquisa, Thaís Gaspar. E a nossa magnífica reitora, professora Salete Machado Cirino. Esse é um momento muito importante para nós. Momento em que podemos afirmar orgulhosamente que nós fazemos pesquisa em artes cênicas na Unespar e que essa pesquisa toca e mobiliza outras e outros pesquisadores no Brasil e no exterior. Que apesar da palavra crise no título do nosso encontro, nós estamos aqui cheios de esperança e otimismo. Em 2018, nós fizemos um evento com o mesmo título, Os Rumos da Pesquisa em Artes Cênicas em Tempos de Crise. Vivíamos naquela época os primeiros efeitos de uma catástrofe política e social que nos arrebatou definitivamente no ano de 2016 e que já apontava para o risco dos discursos cada vez mais frequentes de desqualificação da arte e da pesquisa no Brasil. Hoje vivemos uma crise de saúde pública, mundial, existencial, que, abalando nossas constituições individuais e sociais, obriga outros modos de relação com nós mesmos, nosso entorno e com o mundo. Desse modo, a crise que vivemos hoje no Brasil, na academia e nas artes, instala-se no campo tenso do encontro de uma pandemia mundial sem precedentes na nossa história recente e a degradação em andamento dos valores que orientam as políticas públicas para a atenção à vida, na esfera federal e mesmo em alguns estados e municípios. Por isso, aqui, hoje, pensamos as condições em que vivemos, produzimos e ensinamos arte como oportunidade para novos encontros e novas disposições com relação à vida e à criação. E também como política de resistência e de insistência. Desejamos encontros que nos mantenham no jogo das colisões e coalizões, e não do simples assentimento do que se quer impor aos nossos modos próprios e impróprios de existir. Queremos criar novos modos de fazer política, micropolítica e microscópicas políticas no campo das artes e da pesquisa. Quando iniciamos as primeiras conversas para a construção desse evento, o nosso desejo era encontrar outras potências subjacentes aos ordenamentos cristalizados dos nossos corpos, dos nossos encontros e fazeres. Tomar a distância e o enclausuramento para organizar a vida de outros modos, e de outros modos viver na arte. Queríamos e precisávamos viver juntos, mesmo que separados, e criar, mesmo sem chão, assim, e criar sem chão. Assim, o texto do Como Viver Juntos, de Roland Barthes, nos ofereceu a fórmula da idiorritmia. Solidão sem exílio, conversa sem a captura do assentimento submisso. E a imagem da nuvem nos ofertou a utopia desse socialismo das nossas distâncias. E a partir do devaneio de Gaston Bachelard, as incontáveis formas passageiras da nuvem nos convidaram e ainda convidam ao jogo do fazer viver juntos,
furtando-se às ordenações premeditadas e insidiosas e às interpretações infindáveis daquilo que nos acontece. As conversas através das telas, cada qual na sua, criou a oportunidade de conversarmos, não solitários, cada qual em sua casa, sua bolha, mas através da solidão do encontro com o outro em mim. Assim, a crise encantou a distância física em encontros múltiplos e descentrados, que a presencialidade dos corpos talvez não permitisse. Performers Sem Fronteira, Verônica Fabrini, Cass Fleming, Tânia Alice, Thaís Nardim, Renata Kama, Renata Mazei, Caio Monczak, Luiz Fernando Ramos, Cibele Forjás, Maia Piva, Lígia Souza, Carlos Canarim, Shaddai Larios. Cuidado poético, imaginação e comunidade, solidão e convivência, performatividade, arrumações, luz matéria, performativa, escrituras confinadas, registro sensível de nossos objetos em tempo de isolamento social. Isso é nuvem, e nela viveremos juntos. Para começar a nossa semana, eu tenho imenso prazer de convidar para falar com a gente Shaddai Larios, doutora em artes cênicas pela Universidade Autônoma de Barcelona, licenciada em letras espanholas pela Universidade de Guanajuato, México. Dedica-se à investigação e criação do que denomina teatro de objetos documentais, com seu parceiro Romeu Ligor, de Navarra, com quem co-dirige a empresa Oligor e Microscopia, especializada no assunto. É membro fundadora do coletivo El Solar, agência de detetives de objetos, dedicadas a explorar as ligações entre bairro, memória, cena e objetos do cotidiano. Lecionou objetualidade e cena em múltiplas instituições e escreve artigos sobre a poética contemporânea do teatro de formas animadas em diversos periódicos. Recebeu o Prêmio Internacional de Ensaio de Teatro Citro Passo, de Gato Artés, 2010, com o texto Cenários Pós-Catástrofe, Filosofia Cênica do Desastre. É autora do livro Objetos Vivos, Cenários de Matéria Indisciplinada, Passo de Gato, 2018, e Detetives de Objetos, La Unha Rota, 2019. Dirige o projeto pedagógico de escrita colaborativa e os laboratórios de teatro, objeto documentário, circuito da memória material em diversos países. A professora Shaddai falará hoje a respeito do registro sensível dos nossos objetos em tempo de isolamento social. Ficamos acertados que as perguntas ficarão para depois da fala e as contribuições durante a fala serão feitas pelo chat. Por isso, desligaremos os microfones de todos durante a palestra. Professora Shaddai Larios, por favor, a palavra é sua. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, ok. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación matutina y también pues poder inaugurar este evento tan especial que, como ya decía Francisco, pues nos crea esta red de afecto, ¿no? De alguna manera. Habíamos acordado que voy a dar la charla en español, en castellano. Si alguien si no me entienden, si hay alguna palabra que no entiendan, paramos. Elisa me va a estar apoyando con eso. Si ven que hay algún término, algo que dije que es muy difícil de entender, Elisa, tú me haces y me traduces. Pero si no, voy adelante, ¿no? Porque se me entiende, ¿no? Sí se me entiende. Ok. Só uma pergunta, não tem ninguém que fale hispanoparlante aqui, né? Só pessoas que falam em português? Creo que sí. Uhum. Puros portugueses que hablan portugués. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, a ver, ¿cómo comenzar este tema tan apasionante? Registros sensibles de nuestros objetos en tiempos de aislamiento social. Yo llevo muchos años investigando los objetos cotidianos y me parece que esta fascinación hacia los objetos
viene dada también por las propias circunstancias de mi biografía, ¿no? De mi vida. Y lo menciono porque creo que todas las personas que tenemos esta fascinación hacia el teatro de objetos, el teatro de las formas animadas, en el fondo tenemos una relación curiosa con la historia de las casas, con la historia de lo doméstico, ¿no? Yo cuento esto porque, por ejemplo, mi familia es una familia migrante que por razones ideológicas y políticas tuvo que emigrar y viajar constantemente y nunca tuvimos una casa estable, ¿no? Yo viví como en 50 casas diferentes, no tengo fotografías de mi infancia, mis padres lo fueron perdiendo todo y al día de hoy puedo decir que tengo 2 fotografías de cuando yo era niña, ¿no? No hay una memoria, no hay un pasado material que esté reunido en un lugar. Y yo creo que por eso yo tengo esta fascinación hacia cómo las personas depositan los afectos en sus objetos, en los espacios que habitan, ¿no? En cómo construyen esta idea de hogar, en cómo se arraigan, cómo se crean identidades, cómo se crean relaciones simbólicas con lo inanimado, ¿no? Entonces yo busco, me reflejo en esta investigación, busco esa casa y ese hogar, ¿no? Eu creio que... Só um minutinho. Todos estão acompanhando bem? Sim? Tá, beleza. Desculpa, Shaddai. Si alguien no entiende, puede poner en el chat también, como Isso. decir. Entonces, yo creo que es importante siempre en este tipo de investigación tan ínfima, tan minuciosa, como es la relación con lo inanimado. Yo siempre estoy constantemente abriendo preguntas hacia lo autobiográfico, hacia lo biográfico, ¿no? Hacia la autoetnografía del espacio. Para mí por eso era importante presentarme y decir, sí, soy todo lo que acaban de decir, pero también soy una hija de migrantes que nunca ha tenido una casa estable, que no tiene memoria familiar fotográfica, que está buscando raíces en la vida de los demás, ¿no? En cómo se relacionan con sus objetos. Que creo que eso es muy importante para la investigación-creación, ¿no? También ver de qué manera la propia voz, la propia subjetividad, desde dónde origina su búsqueda. Entonces quería compartirles esta como mi búsqueda, de dónde viene, ¿no? ¿Dónde creo que viene? Por otro lado, decir también que pues me ha interesado siempre el estudio de la catástrofe, ¿no? El estudio de los entornos catastróficos, del desastre, entendido como aquello que queda después de una catástrofe, ¿no? Y siempre la cultura material, los objetos en estados de excepción, también sufren un impacto y nuestros vínculos con los objetos también se revolucionan. En este sentido, por ejemplo, podemos pensar que dentro del área de las artes escénicas, un momento decisivo pensando la catástrofe y la cultura material fue, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Tadeusz Kantor, que me imagino que todos conocen aquí, el director de teatro polaco, ¿no? Sin el cual sería impensable el teatro de objetos como lo entendemos hoy. Pienso en este vínculo de objeto y catástrofe en el sentido de que él, ¿no? que su padre murió asesinado en los campos de exterminio, que vivió la Segunda Guerra Mundial, todas las circunstancias materiales que lo rodeaban, todos, digamos, las desviaciones extraordinarias de la materia, impactaron en su imaginario para que él pudiera liberar a los objetos de su sometimiento escenográfico,
¿no? Entonces yo estuve en Cracovia, donde él tenía su teatro, y estuve investigando como todas estas desviaciones extraordinarias de la materia en tiempos de guerra, para ver de qué manera ese estado de excepción de los objetos condicionaba el imaginario, ¿no? A mí se me hace impresionante pensar que en el origen del teatro de objetos se encuentran los estados de excepción de la materia de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo, cuando tenían que llevarse a los judíos, y no solamente a los judíos, ¿no? A los gitanos, a los homosexuales, a los republicanos españoles, a los discapacitados físicos, ¿no? Cuando tenían que llevárselos a los campos de exterminio, les hacían abandonar todos sus objetos, todas sus cosas, de un momento para otro. Y todos esos objetos después pasaban a manos enemigas, a manos de los alemanes, y se redistribuían nuevamente, ¿no? En las manos enemigas. Por ejemplo, por decir algo, pero hay muchas vertientes de las desviaciones materiales que de alguna manera propiciaron esta liberación del objeto, ¿no? Dentro del teatro, en el sentido de que por primera vez, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, los objetos cotidianos nunca volvieron a ser los mismos en el teatro. Después de la Segunda Guerra Mundial, el objeto empezó a ser un protagonista, ¿no? Empezó a ser un sujeto, tenía la misma importancia que los cuerpos de las personas, ¿no? Fue tomado en cuenta como un cuerpo también. Había una equidad, una democracia. Y digo esto porque, volviendo a nuestro tiempo, ponía esto como antecedente, porque volviendo a nuestro tiempo, pienso en que nosotros estamos ahora viviendo también un tipo de catástrofe, ¿no? Un tipo de tragedia, entendida la catástrofe como justo esta energía, esta fuerza que irrumpe y crea una discontinuidad de nuestro cotidiano, de nuestros rituales cotidianos, de nuestras rutinas. En este desorden de cosas que estamos viviendo, entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tipo de nuevos registros sensibles, qué tipo de nuevos vínculos estamos observando con nuestro entorno material, con la cultura material que nos rodea, ¿no? Si decimos que en tiempos de catástrofe siempre hay unas relaciones excepcionales con los objetos, ¿cuáles son las que estamos observando en este tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de nuevas, qué emergencias hay con la cultura material en este momento de aislamiento social? ¿Y qué tipo de teatralidades o creatividades o poéticas son las que emergen de este nuevo orden con la cultura material, ¿no? Entonces, yo me estaba haciendo estas preguntas desde hace un año, cuando en abril publiqué un texto, que no sé si lo pudieron leer, o este texto de Casa y Teatro de Objetos, Intimidad Emergente en Tiempos de Guardar Distancia, se llama el texto. Y allí un poco planteo todas estas preguntas, y también de alguna manera hablo de la rematerialización, que es justamente como mi pequeña respuesta, mi humilde respuesta, ¿no? a todas estas modificaciones que yo veo con el entorno. Entonces me parece que una de las primeras líneas que nos saben a ponerle atención a nuestros objetos en este tiempo es el asunto de los objetos bajo sospecha, ¿no? En el sentido de que, como dice Judith Butler, ¿no? Las superficies vivientes, en el sentido de que ahorita los objetos son como exponentes potenciales de contagio, ¿no? Nunca antes nos habíamos preguntado con tanta insistencia, ¿quién ha tocado esto que yo toco, ¿no? Hay un protagonismo de la materia por miedo, por contagio, por porosidad, por adherencia del virus a los objetos. Hay una pregunta que hace Judith Butler que es muy bonita. ¿Qué pasa cuando el objeto que una necesita es también el objeto que amenaza mi vida, ¿no?
Entonces me parece que en esta disyuntiva, que en este problema, hay por primera vez nunca los objetos fueron tan importantes, ¿no? como ahora, porque en cualquier momento pueden ser nuestros enemigos. Y en ese sentido hay un cambio fuerte hacia la percepción material. Justamente en este entorno de consumo masivo, ¿no? Este tiempo líquido que se nos va constantemente, de pronto los objetos ganan gravedad, ganan peso, justamente por esta contradicción de que pueden ser nuestros enemigos, ¿no? De que hay una amenaza en ellos constante. Y entonces, ¿quién ha tocado esto que yo toco? Es una pregunta que nunca nos hacemos, ¿no? En esta sociedad de objetos consumibles, desechables. Y de pronto ahora eso se paraliza, se detiene. Y para mí ahí hay una primera finestra, una primera ventana que nos acerca a otro tipo de percepción material, ¿no? Por otro lado, otra de las como líneas que yo observo de este estado de excepción con los objetos es, claro, justamente pues la vivencia intensa de la casa, ¿no? La intensidad del espacio doméstico, que tengo que hacer un paréntesis aquí y decir que no me interesa idealizar el espacio doméstico, para nada, ¿no? Porque evidentemente, no todos tenemos una casa, ¿no? Hay mucha gente que está viviendo muy mal afuera y sabemos que la pandemia no hace más que poner una lupa sobre problemas que han estado ahí toda la vida, ¿no? Por otro lado, también la casa puede ser un reclusorio para muchas mujeres, para mucha violencia doméstica, y puede ser más una cárcel, ¿no? que un espacio de guarida, de guarecerse. Entonces solo quería decir que tampoco me interesa romantizar el espacio doméstico como lo hacen muchas estéticas, ¿no? Que no creo que sea así. Habría que problematizar también la noción de espacio doméstico. Pero me parece que sí, que al vernos en esta palabra de confinado, ¿no? De estar confinado, de estar aislado, recluido, justamente nos lleva también a tener esta vivencia intensa de la casa, en donde de alguna manera empezamos a buscar adentro lo que no podemos encontrar afuera, ¿no? Y esto es muy interesante en el mundo de los objetos, porque es como si yo a veces pienso que todo ese espacio que estamos perdiendo afuera, lo estuviéramos de alguna manera sustituyendo o buscando en esta cultura material pequeña que nos hemos armado, ¿no? En nuestro espacio doméstico. El objeto se vuelve espacio de conquista de alguna manera. El objeto se vuelve también, pues eso, es la recuperación del espacio perdido y del contacto perdido, que eso es muy interesante de analizar, ¿no? Ahora voy a ir explicando por qué. Todo ese gasto de energía que no estamos teniendo hacia el exterior, me parece que de alguna manera implosiona y explota dentro de nuestro pequeño espacio doméstico. Y esas presencias inanimadas que están ahí con nosotros también se ven como pequeñas pantallas subjetivas en las cuales creamos estas relaciones simbólicas, que en lo creativo ha despertado muchas poéticas distintas en este tiempo, ¿no? Entonces, hay un aspecto muy importante que creo que es esencial en esta intensidad de la vivencia de la casa, que es el ritual, que es el tiempo ritual, ¿no? Me parece que justo el teatro de objetos es un observatorio de nuestra ritualidad material. Y con ritualidad me refiero a una especie de repetición de nuestros gestos que no tiene que ver con la rutina, que no es una repetición rutinaria, sino todo lo contrario. Es una repetición que le concede tiempo a la duración y hay una conciencia del ciclo, de la periodicidad,
pero que es distinta a la rutina. Ahora voy a poner ejemplos, ¿no? Pero creo que eso es fundamental. En esta espacialidad estamos ritualizando nuevamente nuestros vínculos con las cosas. Y hay una detención, hay un detenimiento, hay otra temporalidad, ¿no? que creo que es fundamental en este vínculo con las cosas. Y también, por lo tanto, aquí viene otra palabra que es crucial, que es la noción de ánima, la noción de animación y animismo. Justamente en estas transferencias simbólicas, cuando digo, encontramos el espacio de afuera en el espacio de adentro, encontramos el contacto que nos falta en lo que tenemos adentro, ahí se desprende un tipo de animismo, un tipo de relación animista contemporánea, muy de la pandemia, ¿no? Podríamos como preguntarnos por los animismos de la pandemia. Entonces, esto es interesante porque creo que justamente una de las ganancias que tenemos en el teatro de objetos y el teatro de objetos documentales es la posibilidad de entender la palabra animación como algo que no tiene que ver nada más con las manos, ¿no? Es decir, el objeto no solo se anima con las manos, hay otro tipo de animaciones del objeto. Y esto es precioso porque nos permite expandir el campo del teatro de objetos hacia otros territorios mucho más amplios de observación, ¿no? El objeto no solo se anima con las manos, y en tiempos de pandemia lo estamos viviendo, ¿no? Cómo animamos el objeto con la memoria, por ejemplo, ¿no? Me parece que justo la performatividad de la memoria es lo que anima el objeto en este tiempo con mucha fuerza. La descolocación de las cosas también, ¿no? Que eso es muy interesante, por decirlo de alguna manera, desdomesticar, ¿no? Desdomesticar los espacios domésticos, justamente, como volverlos indómitos, volverlos rebeldes, que se desbordan, como hacen los niños, ¿no? No sé si tienen niños aquí, los niños aquí en confinamiento, ¿cuántas fotografías no hemos visto en las redes sociales de niños que desordenan todas las casas, que crean campamentos de apaches en la sala, que revuelven todo el espacio, ¿no? Justamente eso también extraña el espacio doméstico y es un origen también de esta poesía que se desborda y que busca otro tipo de estar afuera estando adentro, ¿no? Entonces, me parece que aquí el animismo, es bien interesante de pensar porque justamente es curioso, ¿no? En Brasil tienen esta noción de teatro de formas animadas, que a mí me encanta. De Ana María Amaral es la que inventó esta noción. Y a mí me parece preciosa. Yo siempre la cito donde puedo, donde voy, porque no existe en ningún otro lado del mundo. O sea, es una noción muy de ahí. Y a mí me encanta porque, primero, es una mujer latinoamericana la que la inventó. Yo siempre las defiendo. Y por otro lado, abre el fenómeno del teatro que trabaja con lo inanimado hacia lugares bien amplios, ¿no? No tiene por qué ser una cuestión antropomórfica, de hacer como si los objetos estuvieran vivos, ¿no? Sino por lo contrario, para mí es un observatorio de cómo los sujetos nos relacionamos con los objetos, ¿no? Esta tensión entre lo animado y lo inanimado puede emerger desde muchos sitios distintos, que no tienen por qué ser antropomórficos. Entonces creo que justo en esta cuestión del ánima es bien interesante también porque el teatro de formas animadas, donde está el teatro de objetos, el teatro de objetos documentales, cuestiona la idea de animismo que se tiene. Esto es bien importante porque si nos vamos al origen de la noción, ¿no? El animismo viene de la antropología, de antropólogos del siglo XIX, y tiene una simiente, un origen bastante colonizador. Es decir, el animismo se entendía como una categoría que surgió
para señalar una especie de error psíquico, ¿no? Una especie de daño en la percepción, de no poder diferenciar, sociedades que no diferenciaban entre lo vivo y lo muerto, ¿no? Entonces, hay una cuestión colonial ahí que preguntarse, ¿no? La pregunta es, ¿dónde queda ese animismo? Porque en los libros, en todos los libros de estudios, el animismo siempre está relacionado con los niños, con la infancia y con las sociedades premodernas, ¿no? Con las cosmovisiones ancestrales, ¿no? Que nos habitan en Latinoamérica y en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, ahí hay algo que preguntarse, ¿no? ¿Cómo hemos entendido el animismo hasta ahora y desde dónde? ¿Y dónde queda esa facultad nuestra anímica? ¿Es verdad que se pierde? ¿No es que está cooptada por la razón y por la ciencia? Entonces, me parece que el teatro de formas animadas abre justamente esta posibilidad de observar cómo sucede este vínculo con lo inanimado y le concede también un escenario, ¿no? Una posibilidad de escenario. Y ahora la cuestión es preguntarse en tiempos de pandemia qué tipo de animismos, si seguimos por ahí, qué tipo de animismos están emergiendo en la intensidad de los espacios domésticos, ¿no? Bueno, ¿me están entendiendo hasta ahora o ahí todo bien? Pues bueno, yo observo, una de las fuertes tendencias que observo, y que es la que más me interesa a mí, ¿no? Es esto que mencionaba de la performatividad de la memoria. De alguna manera me parece que lo que estamos viendo, las poéticas que están emergiendo, muchas de ellas tienen que ver con el presente denso de la memoria, en cómo la memoria se convierte en un fenómeno de animación de los objetos. Formas rituales de habitar la memoria, ¿no? En el sentido que decía, formas rituales de habitar la memoria, en el sentido de que no es una repetición, digamos, no es una rutina, no es un pensamiento rutinario, sino que es un pensamiento que actualiza y performa y vuelve acontecimiento lo que fue en el presente, ¿no? Eso es muy interesante porque entonces surge esta noción que es muy bonita de los objetos mediums, ¿no? En algún momento, en otra conversación que tuve sobre este tema en Argentina, me preguntaban, ¿cómo es la relación del teatro de objetos con la muerte? ¿Qué significa la muerte en el teatro de objetos? Yo decía, pues es que quizás es posible que en el teatro de objetos la muerte no exista, porque hay justamente esta noción de vehículo, de mediación, ¿no? Yo creo que aquí el objeto medium en tiempos de pandemias es lo que está como emergiendo con fuerza, en el sentido de que hay esta cuestión espectral del tiempo. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar uno de los trabajos que hicimos nosotros con mi compañía, Oligori Microscopía, fue aquí en esta misma casa. Ustedes están viendo este estudio que ahora está pintado, lo estamos arreglando, pero en el fondo, si ven, hay una pared que es de otro tiempo, ¿no? La mantuvimos por respeto a la casa. Pero en este tiempo que estuvimos 3 meses encerrados sin poder salir, porque aquí hay un control policial muy fuerte en España, casi de guerra, nos dimos cuenta, empezamos a preguntarnos realmente por la memoria de esta casa, ¿no? Donde vivimos. Y descubrimos que en esta casa también había habido otro tipo de confinamiento años atrás, otro tipo de aislamiento, que era el confinamiento de una mujer que sufría violencia doméstica y no podía salir de esta casa. Entonces, ella no pudo ir a estudiar a ningún lado, una relación patriarcal muy fuerte, terrible,
Y fue interesante ver que todos sus objetos, muchos objetos de esa mujer todavía estaban en esta casa, ¿no? Ese papel tapiz de ahí atrás es de esa época, que todavía está aquí. Pero nosotros nunca estamos en la casa, siempre estamos en tour, estamos de gira, hablando de objetos, bla, bla, y nunca nos habíamos preguntado realmente de cuál era lo que nos rodeaba, qué era lo que nos rodeaba, ¿no? Entonces fue muy interesante constatar que justamente en este detenimiento, en esta como mecánica, siempre estamos en la mecánica de la novedad, ¿no? De lo que sigue, de la figuración, de la construcción de lo nuevo. Y en este momento en que no podemos hacer nada nuevo, de pronto el espacio se revela como nuevo, ¿no? Entonces hicimos una pieza, voy a poner el compartir pantalla, la voy a poner sin sonido para que, a ver. Bueno, voy a ponerla sin sonido para poder seguir hablando un poco. ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Ok. Esta pieza se llama Surcido Invisible. La voy a dejar así nada más, mientras sigo hablando. Y lo que ven ahora, pues un poco es todos los utensilios que hay en la cocina, que eran de esta mujer, de Charo, ¿no? Y de pronto, la inercia de la rutina de usar estos mismos platos que están gastados, que tienen su huella, que tienen su historia, se volvió un ritual. Al poderle nosotros conceder el tiempo y la pregunta por la biografía que había detrás de esos objetos, ¿no? Entonces todo cambió, hubo una lectura ínfima de los platos, no nada más de los platos, de las lámparas, de la máquina de coser, de todos los documentos que empezaron a salir de las cajas que estaban guardadas, ¿no? Y fue muy interesante cómo aquí dice, y ahora que no podemos salir nosotros, nuestras memorias se encuentran, ¿no? Nos acompañamos en lo que tocaron sus manos, ¿no? Es decir, ahí era como si de pronto estas dos memorias de encierros se acompasaran a partir de los objetos, ¿no? Que fueron de ella, que lavaba una y otra vez estos platos, y nosotros que ahora comemos y desayunamos en estos platos, ¿no? Y ahí era muy interesante cómo el objeto surgía como medium. Esto para mí es el objeto medio, justamente, y por eso decía que la muerte no existe en el teatro de objetos, porque hay unas encarnaciones y unas rematerializaciones que traen desde el pasado esta información que nos atraviesa y crea preguntas en el presente, esta memoria, ¿no? Entonces, un poco esta pieza que iba recorriendo toda la casa, ¿por qué los cuidados se vuelven invisibles? Era justamente una pregunta por los cuidados femeninos, ¿no? ¿Qué pasa con todo este cuidado que se pierde? ¿Cuál es la memoria del cuidado en la casa donde vivimos, en los objetos que tenemos? ¿Por qué no comprender la vida desde las atenciones sutiles de sus manos? Entonces me parece, ya lo voy a quitar, es muy largo el video, bueno, dura 14 minutos, está en línea si alguien lo quiere ver completo. ¿Ya volví? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero a eso me refiero con el objeto medium, por poner un ejemplo, ¿no? Esta pieza la presentamos en un ciclo del Museo del Chopo de México que se llamaba Intervenciones Domésticas. Entonces había muchas poéticas distintas también como trabajando con el interior de su hogar. Pero a mí lo que me parece interesante era justo este aspecto de la memoria. Y en el texto que compartí, yo le llamo eso inconsciente material, inconsciente habitacional también, que eso es bien bonito. He estado viendo muchas poéticas distintas que realmente están como reencontrando todo lo que hay en la casa desde el presente y desde otros lugares, ¿no?
justamente abriendo esta espectralidad de la memoria. Por ejemplo, ahora les doy otro pequeño ejemplo que hay muy interesante para estudiar. Que es el pequeño museo. Aquí está, ahí voy. A ver si lo encuentro. No puedo ver. Estos humanos, objetos, medios. Aquí está. Este es muy interesante. Es un pequeño museo de la cuarentena que es del Instituto de Artes Mauricio Kagel de Buenos Aires, y lo pueden buscar ustedes, y es muy lindo porque justamente tienen como aquí unas clasificaciones que hicieron los estudiantes: objetos mediums, la niñez, documentos del presente, gabinetes inexplicables, ¿no? Bueno, tomé este de documentos del presente, también así sin sonido, lo vamos a ver un poquito mientras sigo hablando, que se llama Una papa por persona. Que es básicamente, ¿sí se ve? ¿Se ve? Sí. Es básicamente la elaboración de los ñoquis, que es ¿conocen los ñoquis? Que es como esta pasta, ¿no? Y este alumno lo que hizo un poco pues fue trabajar con el detenimiento ritual, con la observación ritual de todo el proceso de elaboración de la comida, de esa comida, al mismo tiempo que recordaba las manos de su abuela, que le venían momentos de la historia familiar, ¿no? Entonces en el video lo que vemos se escucha la voz de la abuela contando todo esto, ¿no? Pero, claro, jugando un poco en el territorio poético del teatro de objetos, pues fue incorporando documentos con la acción. Pero a mí lo que me parece interesante de todo esto es otra vez pensar cómo volvemos al aspecto ritual, ¿no? de lo material. Porque de pronto este acto de cocinar se detiene, se fragmenta y se vuelve espectral en el tiempo. Se vuelve una conciencia cíclica, ¿no? De todo lo que habita el ritual en este acto cotidiano. Y de la cocina tenemos muchísimas poéticas. De la cocina han surgido muchas poéticas. Del acto de cocinar. Generalmente comemos de una manera, en la sociedad líquida no le damos ritualidad, ya casi no le damos ritualidad a todo lo que implica, ¿no? esa ceremonia. Me pareció muy bonito cómo había este desbordamiento poético, ¿no? De observar cómo esta elaboración de la comida nos llevaba a toda una reconstrucción sensorial y de memoria del hecho, ¿no? De hacer un ñoqui, de cocinar un ñoqui, ¿no? Entonces, bueno, si quieren pueden ustedes hacer una visita por este museo y revela como muchas poéticas distintas, etcétera. Hay muchísimas más poéticas. En Brasil, por ejemplo, está la compañía Sobrevento, no sé si la conocen, de Sandra Vargas y Luis Andrés Cherubini, que yo estuve por ahí hace unos años, hace un par de años, estuve en Sao Paulo, en su espacio, dando un laboratorio de teatro de objetos documentales. Y ellos también están trabajando cosas muy interesantes en este tiempo de pandemia con unos museos de la memoria, ¿no? Unos museos de la memoria, que es muy diferente a esto que acabamos de ver, porque esto que vimos es una elaboración de poéticas de estudiantes, hay una estética. Ellos me parece que más lo que hacen tiene que ver con la fuerza vecinal, ¿no? Como con un aspecto más comunitario, de contar memorias de los propios objetos que hay en las casas, compartir el acompañamiento que hacen los objetos en este tiempo, ¿no? Porque creo que justamente una de las potencias que nos despierta en este tiempo la materia, lo inanimado, a partir de todas estas poéticas, es uno, trabajar con lo que hay, ¿no? Es como la precariedad total nos lleva justamente a reinventar desde la poesía con aquello que tenemos, ¿no? Dos,
sentirnos acompañadas y acompañados. Y creo que los objetos son excelentes compañeros de toda la vida. Y justamente ahora surgen las preguntas nuevamente, ¿no? De qué es lo que conservamos, qué es lo que no conservamos, ¿no? Como que vienen las preguntas sobre los otros consumos de los objetos. Entonces se vuelven compañeras y compañeros, ¿no? Y por otro lado también, pues, yo creo que es importante este acompañamiento. O sea, realmente el darnos la posibilidad de que lo íntimo se haga público de esta manera es también una manera de acompañarnos. Y creo que es ahí donde está toda la política o micropolítica de los objetos, del posible teatro de objetos documentales o etcétera, ¿no? En la medida en que observamos cómo lo más personal se vuelve público, se vuelve político, como este acto de la cocina que estábamos viendo, por ejemplo, ¿no? Que me parece que justamente ahí hay como una teatralidad muy específica en la que todos nos conectamos al despertar nuestras propias memorias, ¿no? De nuestros abuelos, y hay como un asunto comunitario, de identidad comunitaria, que es muy interesante, ¿no? Y hay muchas cosas que decir sobre esto, es muy largo el tema, ¿no? Yo solamente estoy haciendo una pequeña aproximación, pero sí me gustaría decir que por otro lado, sí que hemos visto como el asunto de la cámara, ¿no? El asunto del ojo que encuadra, el montaje, la edición, ha favorecido muchísimo también esta relación ínfima con las cosas. Cuestión que cuando estamos en un teatro o cuando estamos en espacios escénicos, no se aprecia de la misma manera que como en este momento con la cámara, ¿no? La cámara se ha vuelto un títere, de alguna manera se ha vuelto como un ojo intruso que está adentro, ¿no? Y que nos ayuda. Y muchas veces en todas estas poéticas que han surgido, las manos no existen y lo que hay es como un stop motion, hay animaciones que se hacen a partir del montaje. Entonces de pronto la cámara se ha vuelto un artefacto aliado, ¿no? que nos ayuda mucho a entrar en esta intimidad. Y es interesante porque de verdad hay una proliferación de poéticas de lo doméstico en el teatro de objetos maravillosa. Hay muchas cosas que ustedes pueden ver en la red. Hay, por ejemplo, el ciclo objeto. Ciclo objeto es de una iniciativa de unas argentinas, también estudiantes que están trabajando con postales. Mucha gente les manda como postales de la pandemia dentro de sus casas, ¿no? Como pequeñas imágenes creadas a propósito de la pandemia. Están trabajando con el objeto y memoria. Hay otro encuentro que se llama Encuentro Cosa, también de Argentina, donde se invita a la gente a que haga cosas en su casa. Bueno, hay muchísimo movimiento y justamente es interesante ver cómo la cámara se ha convertido en un artefacto aliado y creo que esto nos va a favorecer mucho cuando después podamos recordar este tiempo como algo pasado, ¿no? Si es que eso sucede rápido, ojalá, vamos a ver todo este archivo que va a quedar ahí como un gran registro sensible de nuestros objetos en tiempo de aislamiento social y va a ser bien interesante estudiarlo, ¿no? En esta retrospectiva y ver todo lo que nos deja también para ampliar la zona creativa con lo inanimado, que no se quede en lo de siempre, ¿no? El hacer como si los objetos estuvieran vivos, sino también observar otro tipo de animaciones e interferencias simbólicas, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, simplemente decir que creo que la poesía, ¿no? La ficción también, la posibilidad de ficcionar, la ficción como la justicia poética, de alguna manera, son una medicina en este tiempo agrio y ácido y extraño que vivimos, ¿no? Y en ese sentido los objetos juegan mucho a favor de nosotros. Pienso en este desbordamiento poético del objeto, ¿no? En como esta fractura funcional de las cosas,
y en este tiempo han ocurrido cosas maravillosas. Por ejemplo, tengo una alumna que acaba de diseñar todo un teatro de imanes. ¿Saben lo que es un imán? Imanes, ¿no? A partir de en su refrigerador, en su nevera, tiene muchos imanes pegados que, bueno, se ha traído de viajes, de sitios, y diseñó toda una especie de juegos para los niños y las niñas que están en sus casas encerrados. En España durante un tiempo, ¿no? Ahora ya no es así, ha cambiado la cosa, pero diseñó estos tutoriales y estos diseños lúdicos de pequeños teatros de imanes a partir de la observación de las neveras, ¿no? de los refrigeradores de las casas, etcétera. Hay muchos ejemplos bien bonitos de cómo lo más insignificante, que está ahí todos los días, de pronto se vuelve todo un acontecimiento, ¿no? Por poder habitarlo intensamente en este tiempo, ¿no? Y por la imposibilidad de estar afuera. Y ya por último, para cerrar, decir esto que decía, que me parece muy bonito, de la imposibilidad del contacto, ¿no? Afuera, que siempre bromeamos con que vamos a necesitar unas clases de reerotización después de esto, ¿no? Que nos vuelvan a enseñar cómo tocar, cómo besar, de alguna manera, al no existir y preguntarse cómo sucede en nuestros objetos, creo que es muy interesante ver que las personas reaparecen en los objetos que tienes alrededor, ¿no? Las personas vuelven aquí y de alguna manera creas ese contacto usando el objeto como medio, como vehículo, pero es interesante ver cómo detrás de toda casa existe otra casa, ¿no? No solamente me refiero a la memoria de lo que fue esa casa, sino también a la ficción que nosotros creamos de esa casa. Y eso es muy interesante. Nuestra propia casa tiene muchos mapas superpuestos de tanto subjetivos afectivos como de memoria, pero la casa siempre se está yendo, ¿no? La casa siempre es otra. Y en ese sentido los objetos también se están yendo. Me gustaría, para más o menos terminar y abrir a preguntas, decirles una cita muy pequeñita que me gusta mucho, de Georges Perec, este escritor francés como muy dedicado a los objetos y que tiene este libro que se llama Especies de espacios. Dice, el espacio es una duda. Continuamente necesito marcarlo, designarlo. Nunca es mío, nunca me es dado. Tengo que conquistarlo. Mis espacios son frágiles. El tiempo va a desgastarlos, va a destruirlos. El espacio se deshace como la arena que se desliza entre los dedos, ¿no? Siempre hay esta cuestión de ello. Entonces yo creo que justo el teatro de objetos documentales, el teatro de objetos y estas nuevas relaciones sensibles que tenemos con la cultura material en este tiempo permiten que el espacio no se deshaga entre las manos, ¿no? Fijan, ritualizan, median con lo que fue para que sean el presente, abren esta dimensión de espectro, detienen, hacen que la duración se vuelva ritual, que el ciclo esté presente, ¿no? Y sobre todo que haya un acompañamiento y una especie de catarsis poética también a partir de esto, ¿no? Y bueno, nada, decir que hay un aspecto de permanencia, la permanencia, esto es fundamental, ¿no? Hay un asunto de, claro, los objetos nos van a sobrevivir en algún momento, cuestión que ya no observamos, ¿no? Cuestión que ya no somos conscientes de ello en esta cuestión líquida del tiempo, pero creo que justo la pandemia nos está devolviendo a esa conciencia de supervivencia de lo inanimado, que también es muy bonita, muy interesante. Sí, de hecho voy a cerrar la conversación con esto. Tengo un libro que se llama, bueno, ya lo habían dicho, Detectives de Objetos, que reúne muchas historias de vida a través de los objetos que hemos investigado.
Y simplemente voy a cerrar esta conversación con este pequeño poema. Se va a entender, está fácil, que se llama La permanencia, ¿no? Que justo de lo que les hablaba. Dice, los objetos no habitan las líneas rectas. Su fuerza presente afecta al mismo tiempo lo que fue, lo que será, se mueven en ciclos que nos sobrevivirán. Son testigos de vidas que vienen y se van. Las calles cambian, nosotros cambiamos, desaparecemos y ellos permanecen, como los castaños en esta ciudad, que son unos árboles, como el río siempre ahí. Los objetos permanecen como las montañas de escombros alrededor, absorbiendo lo que no quisimos, devolviendo lo que seremos. La naturaleza todo lo devora y nos deja otra capa de piel. Un parque más para los niños en la antigua franja de la muerte. Un memorial diminuto para nuestros silencios que no sea de mármol ni de metal. Un mapa sobre otro mapa. Entre líneas, pregunto, ¿cuántas casas quedarán vacías cada día en esta ciudad? ¿Mis cosas? ¿Qué precio le pondrán a mis cosas? ¿Qué precio le pondría yo a mis cosas? Tú a tus cosas. ¿A dónde irán mis cosas cuando yo ya no esté aquí? Así termina La permanencia. Pero básicamente creo que justo ahora uno de los valores que estamos como retomando es este asunto de la noción temporal cíclica, ¿no? Y cómo el objeto está ahí siempre como testigo, cuando no se le desecha de esta manera inconsciente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo voy a dejar para que si alguien quiere comentar, preguntar, veo que en el chat hay muchas cosas, pero no sé si es de traducción, ¿no? Sí, es más traducción. Shaddai, ¿será que tú podrías compartir los enlaces que mostraste ahora a nosotros? Claro. Y escribir también, disculpa, ¿cómo? Sí, los voy a pegar en el chat. Bueno, a ver si puedo. Bueno. Y también escribir el nombre del libro de la cita que hiciste ahora, de tu libro. Por Ok. favor, muchas gracias. Este enlace es el Pequeño Museo de la Cuarentena. Les voy a compartir un texto también que creo que es muy importante. De Judith Butler. Está en español. Se llama Rastros humanos en las superficies del mundo. Que me parece que tiene todo que ver. Ahí está. También les voy a compartir este video mío de surcido invisible. ¿Saben lo que es surcido invisible? ¿Se entiende lo que es un surcido invisible? ¿No? Es una técnica de coser que es como muy sutil, que es solamente las costureras más buenas saben cómo hacer estos surcidos invisibles, ¿no? Y esto viene a propósito de las cortinas que hay en esta casa donde yo vivo, que todas están hechas con ese surcido invisible, ¿no? Que todavía son las mismas cortinas de esta mujer que estaba aquí antes, ¿no? Que por cierto, he de decir que esa mujer ahora es defensora de los derechos de las mujeres, ya está mayor y ya se dedica justo a defender a las mujeres, ¿no? Tiene varias asociaciones. Ahora les voy a poner, aquí hay otro video interesante que no puse, de Xavier Bovés, que es pues mi compañero detective de objetos, que está, y es un gran maestro del teatro de objetos en Europa, es de los mejores. Y hizo un video también trabajando con su cocina también. Llevando como Bodas de Sangre de García Lorca, pero a partir del ritual de la cocina. No sé, está interesante de observar también. Y había otra cosa que les quería compartir. A ver qué. Esto también. Este es otro video. Este es muy especial para mí, porque
Les voy a contar un poquito, si hay tiempo. ¿Hay tiempo? ¿Sí? Ok. Les voy a compartir un poquito y se los explico. Quizá alguien ya lo vio, no lo sé. No se escucha, ¿verdad? El video. El sonido del video no se escucha. Bueno, ¿sí se escucha? Se escucha así. Ujú. Este video, por ejemplo, es otra obra que hicimos que se llama Después de la arena. Ahí se los dejo para que lo vean, les dura varios minutos. Pero es muy importante para nosotros. Esto es un encargo que nos hizo la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es muy, muy delicado para nosotros porque de alguna manera intenta hacer un homenaje a todos los ancianos que hemos perdido en este tiempo, ¿no? Ancianos y ancianas. Lo pueden ver completo, pero ha sido un video, se publicó en julio y desde entonces ha sido presentado como en muchos sitios. Y uno de ellos ha sido la Facultad de Medicina de la Universidad de México, porque los doctores querían como estudiarlo para trabajar con la noción de duelo en este tiempo con los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera los objetos también nos están acercando a esta dimensión del duelo, ver de qué manera vamos a tramitar con este dolor colectivo que hay, ¿no? Este video concretamente lo filmamos en el desierto que está aquí cerca de mi casa, y con unos pequeños ancianos de souvenir rumano que teníamos en casa. Hicimos como todo este cuestionamiento de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa energía de los ancestros que se nos van, que se están yendo? Que en España, que hay una cultura de las residencias de ancianos muy fuerte, de los asilos, están muriendo muchísimos ancianos por contagio, han muerto miles de ancianos. Y es muy, muy triste. Familiares nuestros también han muerto y por eso hicimos este video, que ha sido como una catarsis poética para preguntarnos qué pasa con ese recuerdo, con esa memoria y sobre todo para saber que ellos están siempre ahí, ¿no? Que pase lo que pase, ellos van a estar siempre ahí con nosotros, acompañándonos. Pues los invito a que vean este video, es un cortometraje, básicamente, que une el teatro de objetos con el espacio natural, con los fenómenos de este viento que comentaba al principio, este viento terrible que hay aquí, que todo se lo lleva y todo lo trae. Y bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Solo quería mencionar esto del duelo, que creo que es importante también, ¿no? Creo que es importante hablar de ello, porque en algún momento nos va a tocar inventar estos rituales. Y yo creo que justo el espacio simbólico de los objetos y de las artes escénicas y del arte en general es el mejor sitio para tramitar con este trauma, ¿no? Porque claramente es un trauma. Entonces, eso, nada más. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Gracias. No sé si alguien quisiera como compartir alguna experiencia que tenga con los objetos en este momento o algo que hayan visto que les llame la atención o no sé si alguien quiera compartir algo que esté pasando en Brasil o en algún otro lado. Tú, Vanessa. Sim, eu vou tentar falar em português Habla en mesmo, portugués. porque meu espanhol não é muito bom. Então, muito agradecida por essa oportunidade, porque eu tenho lido um pouco do seu trabalho e, enfim, cada dia mais encantada sobre o que você escreve, o que você produz. Então, muito agradecida.
E em cima disso, eu queria, assim, talvez fazer um comentário e fazer uma pergunta também, né, sobre essa característica que você falou da questão autoral em cima dos objetos, desses objetos como um lugar de confissão, né, de alguma coisa muito particular, que você falou da sua trajetória, né, migrando, e da falta, né, dos objetos que constituem uma memória, né, de como que você vê o teatro de objetos em geral, depois dessa sua elaboração assim tão particular, porque quando eu fiz uma oficina sobre evento, de teatro de objetos e miniaturas, a Sandra falou sobre essa visão de que, para ela, hoje o teatro de objetos, de alguma maneira, tem que ter alguma coisa que seja como... Por que a gente escolhe essa linguagem do teatro de objetos que não seja para falar alguma coisa muito profunda da gente? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, como que o teatro de objetos você vê, assim, no geral, a partir desses princípios, ou se tem alguma relação, assim. Não sei se eu fui muito clara, que eu ainda estou também maturando, assim, todas essas informações. A ver, espero haberte entendido bien. Yo creo que sí, yo tengo una relación muy diferente con el teatro de objetos. Realmente el teatro de objetos es una noción inventada en Europa, ¿no? En Francia, concretamente. Y hay una escuela francesa muy concreta, muy marcada, que tiene técnicas. De hecho, Sandra las conoce muy bien. Ustedes también, si han tomado cursos, muchos maestros franceses han ido sobre evento. Carignon, Agnès Limbaud, que es de Bélgica, pero es una cuestión muy europea. A mí me interesa más pensar el teatro de objetos desde un lugar muy distinto, como no solamente desde este lugar que lo trabaja con estas técnicas de metáforas, ¿no? De creación de metáforas, que es muy interesante, me parece maravilloso y es una base, ¿no? De dónde partir. Pero yo creo que justamente como mencionaba hace un momento, para mí el asunto está en el animismo, en esta posibilidad de que el teatro de objetos se convierta como un observatorio mucho más amplio de las maneras por las cuales nos relacionamos con las cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesan mucho los contextos ciudadanos, los contextos sociales, ¿no? Me interesa mucho sacar el teatro de objetos del teatro para utilizarlo más que nada como un mirador. Por eso tengo esta agencia de detectives de objetos, con la cual investigamos con comunidades cómo se relacionan con sus cosas, para de ahí buscar modos de traducción poética de toda esa relación que ya existe de por sí, ¿no? También me interesa mucho justamente los espacios golpeados por catástrofes, por circunstancias trágicas, ¿no? Cómo los objetos se vuelven vehículos de sanación de alguna manera, o catalizadores del trauma, ¿no? Yo creo que el teatro de objetos, por eso después inventé la noción de teatro de objetos documentales. Justamente es una noción en donde caben todas estas posibilidades de cómo un objeto se convierte en documento, ¿no? De qué es testimonio, de qué, y cómo eso puede tener una cierta poética, un cierto acontecimiento, ¿no? Entonces, me interesa mucho eso, y yo creo que, bueno, Sandra se refería un poco a eso, de esa profundidad que puede tener el teatro de objetos. Yo creo que tiene que ver con esa posibilidad de que exista una manera de hacer que ponga todo su enfoque en nuestros vínculos con la cultura material, ¿no? Y que ese sea el punto de partida para la creación. Me interesan más los enfoques antropológicos, etnográficos, y no solo a mí. Yo siento que en nuestros contextos latinoamericanos es muy importante que exista esta manera de hacer, ¿no?
Y yo veo que hay una explosión, hay como que la gente, los estudiantes están yendo más hacia ese lugar de la memoria, ¿no? De la memoria y de la justicia poética también a partir de los objetos. Y yo creo que es una buena pregunta para nuestros contextos latinoamericanos tan golpeados, ¿no? Creo que los objetos pueden crear diferentes tipos de mediaciones sensibles, ¿no? No sé si te contesté. ¿Sí o no? Sim, obrigada. Es una lástima que este libro, que es mi primer libro, que se llama Los objetos vivos, escenarios de la materia indócil, que es de Paso de Gato, no ha llegado a Brasil, no ha llegado, creo que no ha llegado, pero pronto va a salir en ebook, creo, porque aquí hay todo un capítulo muy largo que habla de esto, ¿no? Que estoy diciendo, y de los cruces del teatro de objetos con la antropología y la sociología, etcétera. Tenemos ahí un territorio por explorar muy grande en este sentido, muy interesante. ¿Podrías dejar el nombre de tu libro también? Pues de cualquier manera para en el chat, por favor. Vanessa, ¿podrías contarnos un pouco del grupo de estudio que están haciendo ustedes? Sim. Então, eu junto com o professor Miguel Velhinho, da Unirio, que é um professor de formas animadas da faculdade, daqui do Rio, Faculdade Federal do Rio. Eu estou fazendo uma pesquisa de iniciação científica na Unirio. E eu levei o projeto para o Miguel, né, falando do teatro de objetos documentais, que eu queria muito pesquisar sobre isso. Então, ele aceitou o projeto e, nesse meio tempo, que começou em outubro do ano passado, ele teve uma proposta da companhia Arteira, que é uma companhia de Nova Friburgo. Essa companhia já trabalhava a partir de alguns objetos desde 2000 e alguma coisa, 2013, a partir de cartas. Eles buscavam cartas das pessoas, cartas que foram entregues, cartas recebidas, cartas guardadas. E então ele já tinha um flerte, assim, uma vontade de namorar a partir dos objetos, né, cenicamente. E aí, depois da tragédia que aconteceu em 2011, na Serra, né, dos deslizamentos, eles trouxeram um projeto para o Miguel de trabalhar a partir dos objetos, dos relatos dessas pessoas que sofreram a catástrofe. Então, a gente está abordando os seus textos, né? A gente estava estudando principalmente o texto que você publicou na Interessante, do pós-catástrofe, dos objetos pós-catástrofes, e lendo, comentando, né? Tirando algumas dúvidas, fazendo alguns exercícios também, muito do que o Sobrevento vem trazendo, né? Porque o Miguel, ele foi um dos fundadores do Sobrevento, aí ele ficou aqui no Rio e aí a gente está abordando um pouco isso nesse grupo. Muchas gracias, qué interesante. Me parece muy bonito que se utilice la noción del teatro de objetos documentales justamente para entrar en estos territorios, ¿no? de conflicto y de memoria. Me encanta que esté ahí en Brasil funcionando. Les voy a dejar aquí un enlace donde vienen muchos textos míos, entre ellos el que dijo Vanessa, el que mencionó de la catástrofe, también. Y bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo más, decir. Shaddai, creo que hay dos preguntas. Okay. Bueno, ¿cuál sería la referencia del último poema que leíste? Era de tu libro, ¿no? ¿Es este de los objetos vivos? Es el de Detectives de Objetos. Detectives. Voy a compartirles un link también, a ver un momentito, donde viene este poema
es que es muy curioso, este poema es el resultado de una investigación que hicimos con objetos de la República Democrática Alemana, la antigua RDA, en Berlín, con objetos del socialismo, ¿no? Entonces, este poema nace de eso, de una pregunta, ¿qué pasa con esos objetos al día de hoy y esas personas? Entonces, les voy a compartir un link por si lo quieren ver después, donde está este poema y donde se resume un poco esa experiencia de Berlín, que fuimos con los detectives de objetos ahí. ¿Cuál es la otra pregunta? La otra pregunta es que, pues, Diego Baffi pregunta si podría hablar un poco más sobre cómo ves la captura del objeto por el cuerpo y el cuerpo por el objeto. Le habla desde la percepción de que cuando en intensa convivencia comienzan a fundirse. Ok. Voy a poner aquí el link. Ahí está. No sé, pues esto también es curioso. Están surgiendo varias poéticas también, justamente del trabajo con la relación de la espacialidad y del cuerpo y de la estrechez del espacio, ¿no? Que hay una noción de Tadeusz Kantor que a mí me encanta, que es el bioobjeto. El bioobjeto, si lo comprendemos desde otro lugar, puede ser una categoría muy interesante. Justamente el bioobjeto nace de esta como especie de anatomía fusionada entre un objeto y un sujeto, que en el tiempo de Cantor es muy siniestro, pero viene justo de los espacios de hacinamiento. En mi teoría es que viene de los espacios de hacinamiento que había en la Segunda Guerra Mundial, entonces, donde los objetos y los sujetos creaban relaciones de estas desviaciones del horror de la guerra, creaban este tipo de acoplamientos. Y es curioso que pensemos, por ejemplo, en cómo podría darse esa relación ahora en este tiempo de pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con estos espacios constreñidos que de pronto nos desbordan y nos abordan? Yo creo que, no sé, ¿cómo veo esa relación? Pues sí, siento que justamente hay una conciencia más fuerte del cuerpo del objeto, ¿no? El cuerpo como presencia, como lo decía hace un rato, y no dejo de remitirme todo el tiempo al bioobjeto de Cantor. No sé por qué me recuerda mucho justamente a esa experiencia del hacinamiento, que es muy diferente a lo que estamos viviendo, pero aún así tiene que ver con la conciencia de cómo un objeto tiene espacio, ¿no? Lo que decía hace un rato, el objeto se vuelve espacio también, al no poder estar como habitando ese espacio afuera, el objeto se vuelve espacio y por tanto es una corporalidad que también cohabita y merece de alguna manera un tratamiento distinto en esa especie de, se vuelve casi como una especie de, compite con nosotros por el lugar, ¿no? Hay casi como una competencia espacializadora. Y creo que ahí pues también hay una rematerialización del cuerpo, de la percepción del cuerpo en cuanto a eso. Hay una compañía también de Argentina que se llama Cuerpo Equipaje, que tiene una pieza que trata sobre eso específicamente, que durante la pandemia hicieron este trabajo con objetos de la casa, pero ellas siempre trabajan con el cuerpo, no nada más con el asunto de la memoria, sino justamente en cómo construir poéticas a partir de la espacialidad, ¿no? De cómo un espacio corporal conquista otro espacio y cómo se crean esas anatomías, ¿no? La compañía se llama Cuerpo Equipaje, lo voy a poner aquí, de Tatiana Sandoval. A ver si encuentro ahorita el link, no sé. Pero sí, justamente creo que estamos ahorita en esa zona de, estamos tan dentro de la experiencia que es muy difícil como definir, ¿no? Definir y encontrar conclusiones. Más bien son puras preguntas, pero ciertamente hay como una compenetración espacial del cuerpo inanimado con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es ese tercer espacio que se crea en este vínculo de confinamiento, ¿no? ¿Qué espacio se abre? Es curioso, ¿no? ¿Qué espacio se libera
y cómo utilizar esta palabra de liberación, de libertad, frente a la de confinamiento en este encuentro de corporalidades, ¿no? No lo sé, es algo que pensar muy, muy amplio. Tem mais alguma pergunta aí no chat? Tem uma. Hay otra preguntita más, que es que en el proceso de la presentación, en el proceso de la construcción del personaje para el actor, la observación de objetos ayudan en el proceso de memoria emocional con más profundidad. No sé, hablan un poco. Sí, de hecho es interesante leer como la historia del objeto en el teatro, aparte de su vertiente de utilería, ¿no? De escenografía. Cuando es pensada en esta historia de la pedagogía del actor y de la actriz, pues vemos que el objeto siempre ha sido, o por un lado, como comenta el compañero, como un vehículo para que el personaje salga, aunque muchas veces ese objeto queda como algo secundario, ¿no? Es más bien un vehículo como para que se pueda llegar a un fin en la construcción psicológica de un personaje. O, por otro lado, también en toda la antropología teatral, ¿no? Toda la escuela de Eugenio Barba, la biomecánica de Meyerhold, todo esto, el objeto también tiene un lugar muy importante en la partitura física del cuerpo, ¿no? En cómo le ayuda al personaje a construirse físicamente. Los objetos son fundamentales ahí, son como compañeros, aunque después esos objetos también desaparecen, siempre están al servicio, de alguna manera, del cuerpo de los actores y las actrices, pero ellos no son tan considerados de manera igual como cuerpos, y que es justo lo que reivindica el teatro de objetos, ¿no? Que haya como una equidad. Entonces es interesante observar en la historia del teatro qué lugares han jugado los objetos en la pedagogía para la construcción de personajes y cómo tienen un lugar o no lo tienen. Terminan siempre como sometidos hacia el cuerpo de los actores y las actrices. Pero claro que sí, siempre han sido importantes en ese sentido, ¿no? Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Tem mais alguém na frente? Não posso fazer? Pode passar um pouco mais. Tá bom. Primeiro eu queria falar que para a gente que trabalha de alguma forma, né? A gente trabalha com objetos ligados ao modo operativo End, a composição em tempo real, a uma relação do objeto com a dança, né? Já de alguns anos, que a Shaddai já aponta num dos textos dela. Para a gente que trabalha com o modo operativo End, essa ideia da arrumação, especificamente aqui eu, Elisa, Diego, Caio, Vinícius, Thalita, tem uma galera aqui que trabalha com isso. Assim, é uma fala muito, muito, muito importante, principalmente porque talvez equacione para a gente, coloque um lugar interessante para a gente, o lugar da memória, que talvez, né, dentro do jogo da composição a gente não tenha tão claro. Isso é importante. Então, você poderia ficar ouvindo a Shaddai durante, né, uma semana inteira. É importantíssima essa relação para a gente. Eu acho que a Shaddai fala do cantor, mas quando eu ouço alguns temas que envolvem a sua fala, Shaddai, como o enclausuramento, objeto meio pequenez, esse espaço fugidio, me vem muito à cabeça a referência do Bruno Schulz, principalmente no Tratado dos Manequins, e esse estado de pequenez, que é o estado que coloca a figura do pai como esse vetor de encontro com o fora do dentro da casa. Isso para mim é muito, muito... É uma leitura muito importante, e eu acho que a pergunta que eu tinha para fazer... A pergunta que eu tinha para fazer no final das contas, depois desses comentários, porque eu falei do Bruno Schulz porque eu acho que tem uma relação com a pergunta em si, quando você fala em estado de pequenez, tanto na sua fala quanto no texto, há uma relação entre estado de pequenez, justiça poética, e uma passagem do seu texto em que você diz que são essas práticas que já se dedicam a construir estados contínuos de exceção entre humanos e não humanos.
o estado de pequenez não é só um retorno à infância, mas é um outro modo de percepção, é o encontro de um outro plano de percepção, no encontro com os objetos. Há uma relação, então, da justiça poética com um novo modo de perceber e ser percebido? É a pergunta. Não sei se ficou claro. Posso fazer de novo? No, me perdí un poco, no lo entiendo muy bien lo de... Tá, Elisa, se puder ajudar. ¿Tiene que ver con cuál texto mío? ¿Cuál? O que a gente... esse da... Perdão. Casa e Teatro de Objetos, a Intimidade do Espaço Doméstico. Ah, con este texto. Sim. E tem uma passagem, tem várias passagens muito bonitas no texto, e essa passagem, para mim, é muito importante. Né? Esses fazeres encontram sua substância na digressão do comportamento social, até os funcionamentos matéricos, na captura e estudo da diferença e no desvio de suas naturalizações. São práticas que já se dedicam a construir estados contínuos de exceção entre humanos e não humanos. Essa passagem, aliada com a memória do texto do Bruno Schulz, me faz perguntar se a justiça poética está exatamente na constituição de uma percepção outra que não seja do plano habitual do humano. Sí, yo creo que sí. O sea, justamente estamos entrando, es muy interesante todo lo que se está escribiendo de unos años para acá en la antropología crítica, en la sociología crítica, que tienen que ver con la caída del antropoceno, ¿no? Que tiene que ver como cómo podemos llamarle antropoceno a esta era en donde estamos destruyendo todo y poner a los sujetos, a los humanos como centro de todo, ¿no? Justamente creo que Donna Haraway, por ejemplo, esta pensadora feminista, bióloga, ¿no? Entre muchos otros, Timothy Morton, etcétera, están teorizando de una manera muy buena justamente este vínculo con lo no humano, dentro de lo cual entran los objetos, por supuesto, pero también los animales, las plantas, las piedras, los fenómenos naturales, ¿no? Esta nueva percepción, y tú mencionas a Bruno Schulz, justamente es interesante porque Bruno Schulz habla también de alguna manera de la demiurgia, del ser demiurgo, ¿no? Esa percepción demiúrgica, que es una guerra del contorno, del límite, de los objetos, las cosas, de los sujetos y los objetos, pero también puede ser de los sujetos y los animales, de los sujetos y los minerales y las plantas. ¿En qué momento se desbordan esos límites y hay un devenir matérico, ¿no? Cómo el calcio de las estrellas está contenido en mi cuerpo y en mis huesos y hay una continuidad metamórfica. Creo que Bruno Schulz se sitúa mucho en esa metafísica de la materia, ¿no? Y creo que se conecta justamente con esta nueva percepción de estos estudios de lo no humano que están emergiendo con mucha fuerza en este tiempo, que son poéticas interespecie, ¿no? Que buscan como este vínculo democrático. Y yo siempre lo vinculo, ahora en mis clases siempre hablo de esto, porque yo siempre he defendido esta poética interespecie, pero entre sujetos y objetos. Pero el campo se está ampliando, afortunadamente, y es una tendencia en este momento, lo cual me parece maravilloso, ¿no? En búsqueda de quitarnos de en medio los sujetos y ver que hay muchas epistemologías en el universo, ¿no? En la naturaleza. Y ahora pues hay teatro de los minerales, teatro de los materiales, teatro de las piedras. En la danza, en el campo de la danza, se ve bastante esto ahora, en la danza conceptual, por ejemplo, ¿no? El trabajo también con el material en sí mismo, con la sensación amorfa. Entonces sí, yo creo que abre otro tipo de percepción totalmente, ¿no? Y justo me parece que estos estudios de lo no humano y de la filosofía también, que es esta filosofía, ¿cómo se? Ontología orientada a los objetos, esta nueva tendencia filosófica también, me parece que nos permiten complejizar el mundo, el territorio del teatro de los objetos, ¿no? Que siempre ha estado muy limitado y constreñido a estas estéticas europeas. Yo creo que va mucho más allá, o sea, permite que sea más amplio. Y más con estas teorías de la caída del antropoceno,
Creo que podemos abrir mucho más la noción de teatro de los materiales, por ejemplo, o el teatro no humano, ¿no? El teatro de los animales y las plantas. Ya hay toda una vertiente nueva para explorar que está en eclosión. Yo le llamo poéticas de la tierra, ¿no? Un poco a esto. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar más o ya me puedo ir a dormir. Es que tengo el jet lag. Sim. A gente vai liberar a Shaddai agora, vai agradecer muito, 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 mas ela precisa descansar também e se aquecer. Muito obrigado, Shaddai. Muito, muito obrigado pela presença, pelo aceite. Obrigada. Encantada de conversar con ustedes, de verdad. Es infinito esto, podríamos estar mucho tiempo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ahí tienen mi contacto también, si me quieren escribir. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, y estoy siempre publicando cosas de este mundo que ya me perdió la cabeza, ¿no? Que estoy ahí como Don Quijote con las novelas de caballería, yo con los objetos ya perdí la cabeza. Gracias, Shaddai. Hay solo un último comentario ahí, que es de Talita, que ella dijo que tu habla movilizó muchas cuestiones acerca de la vivencia con los objetos de la casa de ella. Y es interesante percibir cómo, cómo las relaciones con los objetos pueden como ser ambiguas, o mismo el objeto que te acoge, ¿no? También te mortifica. Pensar también sobre cómo la ocupación del objeto puede cambiar tu cuerpo. Y bueno, muchas gracias, siempre un grande placer, inspiración, encantados. Muchas gracias. Me lo encuentro, que sigan muy bien estos días y que lo disfruten. Muito obrigado, Shaddai. Graças. Gracias. Eu tenho um informe para dar para vocês. Amanhã continua o evento, né? A gente vai até sábado. Eu precisava falar que vocês vão receber, quem se inscreveu, vocês vão receber uma carta minha e do Caio Monkzak para a ação de arrumação de quinta-feira, às 9 horas. Então, vocês hoje vão receber uma carta convite da gente. Tá certo? Vinícius quer falar sobre amanhã? Ô, Luciana, qual é a programação para amanhã? Desculpa interromper, eu só tenho mais uma coisinha que eu queria compartilhar, só um link do Mapa Teatro, que é um pessoal da Colômbia, uma companhia da Colômbia, que eles estão fazendo um ciclo de performances no mundo todo, com vários artistas do mundo, assim, e é uma série que eles trabalham com objetos, e a ideia, o nome chama Mil Score, como que é o nome? 2002 ficou para trás, uma coisa assim. E daí é muito legal porque eles têm algumas indicações que você faz na sua própria casa, com os objetos da casa, e você tira foto e manda para eles, e eles estão fazendo um compilado de arquivos, assim. Então eu vou compartilhar o link do Mapa Teatro e daí vocês vão se vinculando, é bem interessante, assim. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Está en la página de Mapa Teatro esto? Sí, ajá. Qué En la bueno. página del Mapa Teatro. Obrigado por hoje, Shaddai, muita graça. Amanhã a gente vai continuar com o evento, ele vai até sábado, né, como o Francisco falou, e hoje foi um pouco diferente, a gente fez uma conversa, né, nesse tempo todo. A partir de amanhã até sábado, a gente começa todos os dias com uma prática, que vai das 9 até as 9h50, cada dia tem uma prática específica, e aí das 10 em diante a gente vai para esse momento da tela, né, esse momento da conversa. Amanhã a gente começa com uma prática do Carlos Canarim, que é estudante da FAP, né, de licenciatura em teatro. Ele vai ministrar a prática Dramaturgia das Encruzilhadas, que é uma pesquisa que ele vem fazendo no TCC dele, né, de criação de dramaturgia negra. E aí, logo em seguida, das 10 até o meio-dia, a gente vai ter a tela Escrituras Confinadas, Dramaturgia, Pandemia e Convívio, que aí o Carlos Canarim vai estar, a Lígia Souza, que coordena o núcleo de dramaturgia do SESI-PR, a Maia Piva, da UniOeste, e o Marcelo Borchay, que é da FAP. Então é isso, amanhã estejam,
E muito obrigado por hoje. E fiquem atentos nos e-mails que a gente vai mandando algumas informações. Tem essa do Francisco e tem algumas outras coisas também. Ok. Ok. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Shaddai. Muito obrigado. Tchau. Tchau. A todos.